dicho, tengo tiempo, tengo rato de que ya no oro, ya no siento la presencia de Dios. Yo no sé por qué cuando yo vine al Evangelio, yo sentía que buscaba más a Dios, yo sentía que leía más la Biblia. Ahora paso más tiempo en el celular, ahora paso más tiempo en el televisor. Yo ya no oro, yo ya no medito, sé más cosas de las redes sociales que de la palabra de Dios. Yo no sé qué me está pasando, dice usted, pero hoy yo quiero decirle que esta palabra nos está diciendo que debemos de volver. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar una vez más en su casa, exaltando y bendiciendo su nombre. Agradezco primeramente a Dios por el privilegio que se me da de compartir la palabra del Señor y como predicador saber la responsabilidad que tenemos primeramente con Dios y luego con ustedes al pregonar la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos transforma, nos vivifica cada día. Amén. Ya dice el escritor a los hebreos en el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, hasta penetrar a lo más profundo, que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De tal forma que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hay palabras que nos parten y hay palabras que nos edifican, pero de una u otra forma la palabra nos edifica. De tal forma yo me preguntaba cuando leía Hebreos 4:12 cómo es esta cuestión de que parte el alma y el espíritu. Lo que sucede es que en el alma se guardan las emociones, pero en el espíritu está el gen del mismo Dios, que Él deposita la vida, y Dios trabaja con nuestro espíritu, mas no con nuestras emociones. De tal forma que nosotros vamos ahorita a compartir la palabra del Señor, y de una u otra forma que a usted le parta la vida o le desbarate la vida la palabra de Dios, por decirlo así. Dele gracias a Dios porque la palabra es viva y es eficaz. Tanto que en esta noche le edifique, dele gracias a Dios porque la palabra es viva y es eficaz. Dijo alguien por ahí que cuando también nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor, nosotros no debemos de titubear, pero estar basados en la palabra que nos dejó nuestro Maestro Jesucristo. Entonces ya la palabra nos dice que es como una espada de dos filos, pero dijo alguien por ahí, la palabra también es como un león, suéltela que nadie la defiende, ella se defiende sola. Buenas tardes entonces, mis queridos hermanos. Hoy en esta preciosa noche damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos da, y quiero compartir una temática con ustedes, esperando que sea de bendición y que el Señor nos ayude en este momento para compartir esa palabra. Quiero pedirle que estén en pie y vamos a orar para poder proceder con esta palabra que tenemos para nuestra vida. Amén. Te damos gracias, Dios eterno, Dios todopoderoso, porque nos has permitido estar una vez más en este lugar. Eterno Dios, ahora me corresponde compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. He reconocido que yo sin ti nada puedo hacer, así que te pido socorro y ayuda en este momento para poder hablar tu palabra, Señor. Si es posible, Señor, pueda hacer ese denuedo de tu espíritu conforme a tu voluntad, Señor. Edifica nuestras vidas, Padre eterno, conforme a tu escritura, conforme a la necesidad de cada corazón, seas tú hablando en esta preciosa tarde. Eterno Dios, reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como está en pie, quiero decirle que quiero hablarle con el tema un devocional cristiano.
ese es el tema que quiero compartirles y quiero tener como cita base y juntamente con usted que vayamos al Evangelio según Marcos capítulo 1 verso 35. El Evangelio según Marcos capítulo 1 verso 35. Cuando usted lo tenga, dice amén y leemos juntos el Evangelio según Marcos capítulo 1 verso 35. Dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Puede tomar su lugar. Y quiero recordar nuevamente o hacerle énfasis sobre el tópico o el tema de este mensaje, un devocional cristiano. Quisiera estructurarle la manera de que va a ir apuntando este mensaje para que usted vaya tomando, ¿verdad?, la idea por qué camino este tópico ha de tomar. De tal forma que el propósito de este mensaje es que animar nuestra vida como hijos de Dios y nosotros también mejorar nuestro devocional con Dios, especificando un objetivo de manera generalizada, el cual sería reconocer nuestra devoción con Dios, especificando determinar ¿verdad?, nuestro estado en nuestra devoción con Dios y mejorar nuestro devocional con Dios. Quisiera introducir definiendo y conceptualizando dos palabras. Una de ellas es devocional y la otra es la palabra cristiano. Según el diccionario, la palabra devocional se deriva de la palabra devoción. Y la palabra devoción quiere decir y significa un profundo sentimiento que tiene una persona para hacer algo, un profundo sentimiento y una fuerza de voluntad que tiene alguien para hacer algo. Ahora, cuando nosotros entonces hablamos de devoción, es una persona que requiere de su propia voluntad para hacer un cometido o para lograr hacer algo. Ahora, la segunda palabra es la palabra cristiano, y para nosotros entrar de manera introductoria y contextualizar lo que es el tópico de un devocional cristiano, hablar de la palabra cristiano es estar hablando de dos palabras en sus originales, etimológicamente se deriva de dos palabras, la palabra cristiano, la cual es número uno del original griego, que es la palabra Christos, que viene a significar el ungido, y la otra palabra que se deriva del original latín, que es Ianos, y significa esclavo de. Por eso cuando nosotros decimos cristiano, ya en composición de la palabra, estamos diciendo que un cristiano es un esclavo del ungido, un esclavo de Cristo. Entonces nosotros cuando venimos y decimos un devocional cristiano, estamos hablando de que es un esclavo haciendo su propia voluntad para lograr hacer algo. Acá hay algo bien interesante, y es que en la antigüedad, quizás usted ya ha escuchado que los señores de alto orden jerárquico compraban esclavos, y los esclavos eran diferenciados porque se les colocaba una chapa o un aro o un arete en su oreja. Eso era lo que diferenciaba a aquellos esclavos. Pero lo sorprendente es que los esclavos de aquel entonces estaban sujetos a sus señores porque el Señor había pagado un precio por ese esclavo. En este caso de la palabra cristiano, nosotros somos esclavos de Cristo porque Él un día pagó el precio con su sangre por usted y por mí. De tal forma que cuando nosotros somos esclavizados a Cristo, estamos esclavizados también a su palabra. Y quisiera mencionar el primer
aspecto, pero sin antes eludir el contexto del pasaje que nosotros hemos leído del Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 35. Juan Marcos, como se le llama, le está escribiendo a los gentiles o a los romanos, y la intención de Marcos es que quiere presentar a Cristo como el siervo, como aquel Hijo de Dios. Pero cuando usted entra al capítulo 1 y empieza a leer antes de llegar al verso 35, usted se da cuenta que el inicio de Jesucristo viene siendo la apertura de su ministerio. Por eso, de tal forma, cuando nosotros leemos el capítulo 1 para contextualizar el pasaje del verso 35, nos encontramos algo de maravilla. Porque algo interesante que nosotros debemos de saber es que no podemos divorciar un texto fuera de su contexto, porque un texto sin contexto solamente es un pretexto para nosotros argumentar una idea propia. Por eso quiero contextualizarlo a usted para nosotros tener en base y soporte al verso 35. Cuando nos apertura Marcos, nos dice que hay un hombre que está predicando un bautismo de arrepentimiento de pecados, pero que este hombre tiene poder. Este hombre ha anunciado a alguien que ha de venir, y este hombre afirma y dice: yo no soy digno ni siquiera de encorvarme ni de desatar la sandalia del que ha de venir. Ciertamente yo bautizo con agua, pero el que viene los bautizará con Espíritu Santo. Y Juan está hablando de Jesucristo, preparándole el camino al que ha de venir. Pero lo sorprendente es que cuando Cristo se encuentra bautizándose en el Jordán por el mismo Juan, desciende, nosotros ya sabemos la historia, desciende el Espíritu Santo como paloma, se escucha la voz del Hijo, del Padre al Hijo, en quien tiene complacencia. Luego Jesucristo es impulsado por el Espíritu al desierto a estar con las fieras, pero también los ángeles le servían. Y cuando Cristo sale del desierto, sucede algo bien interesante, y es que Cristo empieza a llamar a cierto hombre. Se encuentra un llamado Simón, que con su hermano también han sido llamados, y aquellos dejan su barca para seguir al maestro, aquel que les hizo un llamado. Lo sorprendente es que también llama a otros dos hombres, y cuando ya han sido llamados siguen recorriendo y entran un día de reposo en una sinagoga donde Cristo está hablando el evangelio del reino, y dice: el evangelio del reino se ha acercado. Cristo empieza a hablar, pero dice la palabra de Dios que de repente se levantó alguien con una voz muy fuerte, y ese alguien tenía un espíritu inmundo en la sinagoga, el cual dijo: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes en contra de nosotros? La respuesta de Jesucristo fue: cállate y sal de aquí. Porque saben, mis queridos hermanos, hay inmundicia que se mueve por parte de la obra satánica, incluso dentro de la iglesia, cuando se está hablando, de tal forma que Jesús lo reprende y sale fuera. Pero el contexto más adelante es que Jesús llega con aquellos hombres a la casa de Pedro, y se encuentran con la suegra de Pedro enferma de una fiebre. Está la mujer postrada en cama, no se puede levantar, quizás una leve fiebre la podemos denotar. Nosotros no llevamos el poder y la manifestación que Cristo hizo en aquel entonces, nosotros no vamos a ser reconocidos. Hoy la iglesia está teniendo una crisis bastante intensa con la escritura y la palabra de Dios, y es que se está hablando con tendencia filosófica, se está hablando con tendencia psicológica, se está hablando con tendencia intelectual. Si yo vengo a hablarle la palabra de Dios con mi conocimiento y con inteligencia, yo lo voy a bendecir, pero hasta su consciente, hasta su mente y hasta su inteligencia, pero su espíritu se va a quedar seco y corto, porque la palabra bendice el espíritu, mas no solamente se queda en palabra humana. Porque no he venido, dice el apóstol Pablo, con sabiduría humana, sino
con sabiduría espiritual de lo alto, de tal forma que cuando nosotros nos vamos a este contexto nos damos cuenta que hay vida en la palabra de Dios, pero esto nos damos cuenta, en este contexto se agolpa la multitud y Jesús sanaba y liberaba a mucha gente. Número uno, entonces, quiero enfatizar y decir que nosotros debemos ir reconociendo nuestra devoción en base a la Escritura y la palabra de Dios. Si anteriormente le mencionaba que devoción es ese profundo sentimiento, esa fuerza de voluntad que nosotros debemos de tener para hacer algo. Devoción, mas no obligación. Hoy mucha gente está haciendo las cosas que hace por obligación y no por devoción, por compromiso y no por devoción. Pero hoy yo quiero decirle que empecemos nosotros a reconocer que necesitamos devoción en nuestra vida. Y la Escritura nos anima a esforzarnos a la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es tener misericordia de nuestro prójimo, es compadecerse de su semejante. Pero yendo un poco más avanzado, la piedad quiere decir tener una propia fuerza de voluntad para lo santo y lo sagrado. Por eso cuando nosotros tenemos piedad, entonces nosotros tenemos esa devoción. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primer carta, capítulo 4, verso 17, le está recomendando y le dice que se olvide de las fábulas profanas y de lo que respecta, menciona una palabra viejas, o los cuentos de viejas, menciona otra versión que no es la Reina Valera. Es decir, le está diciendo, apártate de todo lo profano, de todo lo que no es piadoso. También la palabra de Dios nos exhorta a apartarnos para la oración. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 6, un contexto bíblico que encontramos es que nos dice que entres a tu cuarto en secreto y cerrada la puerta, tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos presumir en público lo que en secreto no nos hemos ganado? ¿Cuántas veces queremos alardear y demostrar en público lo que en secreto Dios nos quiere entregar? Por eso ya nos recomienda este pasaje que entremos en lo secreto y oremos a nuestro Padre y Él nos recompensará en público. También la Escritura nos exhorta a orar constantemente. 5:17 en la primera carta a los tesalonicenses nos menciona de el orar sin cesar. Y el orar sin cesar no quiere decir, o no implica, y no es un indicativo, no indica que nosotros todo el tiempo nos vamos a estar postrando donde quiera. Es necesario que oremos de esa forma, pero cuando usted va manejando, cuando usted va a su trabajo, cuando está estudiando, cualquier quehacer que usted esté haciendo, usted puede hablar con Dios en ese momento, puede darle gloria a Dios, puede decirle, Señor, gracias por este día, y usted diariamente empieza a orar sin cesar. También reconociendo en esta parte de nuestra devoción con la Escritura, nos exhorta a leer y meditar las Escrituras. En Salmos capítulo 1, verso 2, y en su ley está su delicia, y en su ley meditarás de día y de noche. Es decir, meditaremos en la palabra de Dios de día y de noche, encontrando una delicia en la Escritura y la palabra de Dios, porque es la exhortación que nosotros tenemos para nuestra vida. Entonces, mi querido hermano,
devocional es la disciplina que está en la vida del ser humano para el crecimiento de la vida espiritual, para el crecimiento, ese seguimiento que nosotros debemos de tomar en nuestra vida espiritual como creyentes. Este ejercicio está comprendido por la oración primeramente, posteriormente por la lectura de la palabra de Dios y también en tercer lugar por la meditación de la palabra de Dios. Oración, lectura y meditación. De tal forma que nosotros debemos regularmente practicar estos ejercicios para nuestra vida. Número 2, ¿en qué estado nos encontramos con nuestro devocional? Los grandes hombres de la Biblia como Abraham, Moisés, David, si son pocos de mencionar de los muchos que pueden haber, Pedro, Pablo, fueron hombres que marcaron una vida devocional íntima con Dios. En tal forma hay casos que su vida demostraba frutos de la intimidad que tenían con la ordenanza que se les fue dada. El gran reformador Martín Lutero en el siglo XVI dedicaba de 2 a 3 horas en su devocional diario o en sus devociones con Dios. Hay un hombre también reconocido como Samuel Rutherford del siglo XVII, un pastor y misionero presbiteriano, dedicaba también tiempo y se levantaba a las 3 de la mañana para dedicar un devocional a Dios. Hay un hombre, Robert Murray, del siglo XIX. Este hombre tenía un consejo y decía que no podía ignorar el quehacer y el trabajo devocional que tenía con Dios. Y dice que no puedo dejarlo a un rincón, no puedo apartar el devocional íntimo con Dios por procrastinar o dejar cuestiones que el devocional esté en primer lugar y tomar cosas secundarias y cosas terciarias para el devocional con Dios. ¿Cuántas veces Dios ha demandado en nuestra conciencia dedicar tiempo y apartar tiempo para Él y lo dedicamos para otra cosa? Dedicamos tiempo para otra cosa y no ese devocional a Dios. No podemos decir que hay santidad si no hay una vida de oración. No hay progreso espiritual si no tenemos una comunión con Dios. La piedad debe ser manifestada en cada uno de nosotros, dando a demostrar que nosotros somos íntimos con Dios. Y es que Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene hijos que le buscan más a Él. Dios no hace acepción de personas y no tiene Él hijos favoritos, sino que quien le busca más, así en su devocional íntimo, así es como Él manifiesta también, de acuerdo a la práctica del fervor, con ese celo y fervor que usted debe de manifestar en su devocional con Dios. Entonces acá sería la pregunta: ¿en qué estado nosotros nos encontramos en nuestro devocional con Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿O estamos, en tercer lugar, meditando esa palabra que estamos leyendo? Una de las cosas que se puede ver en los evangelios es el ejemplo de aquel hombre llamado Pedro. Una de las cosas que también Jesús hacía es que se apartaba a orar. Y cuando Jesús está yendo a la barca, cuando camina sobre las aguas, Pedro toma la decisión y le dice: Señor, eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Cuando se está teniendo la mirada en el Maestro, cuando se está teniendo un devocional, porque el devocional es cuando nosotros vemos en primer lugar a nuestro Señor,
Y Pedro en ese momento podemos decir que estaba teniendo un devocional en lo sobrenatural, y Pedro está empezando a caminar sobre lo sobrenatural. Y cuando Pedro está viendo al Maestro, Pedro está poniendo su vista en Jesús. Pedro no está poniendo la vista en lo secundario, en lo terciario. Su primer lugar y su enfoque es el Maestro que está caminando sobre las aguas. Pero cuando Pedro empieza a tener cierta desviación, cuando Pedro empieza a desviar su mirada del Maestro, se empieza a hundir. Cuando usted y yo descuidamos nuestro devocional personal, nosotros nos vamos a empezar a hundir en lo que no queremos hundirnos. Hay cosas que nos van a estar queriendo hundir, pero eso depende de usted y de mí si nosotros no descuidamos el devocional con nuestro Señor. Hay veces que nosotros orábamos cuánto tiempo y hoy no lo estamos haciendo. Hoy nosotros necesitamos volver al devocional íntimo con nuestro Señor. Si orabas media hora, ahora no oramos, es tiempo de volver a la oración. Si hoy no leemos la palabra de Dios como lo hacíamos antes, es tiempo de volver a la palabra de Dios. Y si en tiempo usted caminaba por las calles meditando en las maravillas de la palabra de Dios, es tiempo de volver a la palabra de Dios para meditar en ella. Porque hay gente que no está meditando en la palabra, sino está meditando en fábulas y en cuentos que no valen la pena. Pero tenemos que volvernos a la intimidad de nuestro Señor y a tener ese devocional. Dios tiene íntimos, Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos íntimos que le buscan en un devocional, que lo buscan a Él cada vez con esa hambre, con esa sed, con ese fervor, con ese celo de lo espiritual y de lo que quieren llenar en su vida. De tal forma que nosotros no debemos descuidar nuestro devocional. Y aquí quiero mencionarles de que cómo nosotros debemos mejorar nuestro devocional. Número uno, debe hacerse continuamente. Eso se ve muy poco porque la perseverancia es poca de verse. Por eso son pocos los que oran constantemente y debe de hacerse constantemente. Al inicio yo le mencionaba el pasaje según Hebreos capítulo 4 verso 12, el cual se parte de emociones y espíritu. Y cuando hacemos algo continuamente es porque el Espíritu de Dios nos da la perseverancia y la fortaleza de seguir adelante. Si usted ya lleva mucho tiempo en el Evangelio, no es por su propio esfuerzo y mérito, es porque el Espíritu de Dios le ha permitido perseverar y tener la fuerza y el fundamento para permanecer hasta donde usted ha llegado. Y dele gracias a Dios, démosle gracias a Dios que hasta aquí hemos llegado por la misericordia de Dios, porque hay muchos que no han podido alcanzar el trayecto que usted ha alcanzado hasta estos momentos. Quizás hay hombres y mujeres que tienen más intimidad con Dios, pero usted no se sienta mal porque también usted está haciendo un gran esfuerzo. Del momento que usted y yo estamos aquí es porque estamos haciendo y dedicando tiempo devocional para nuestro Señor. Así que no olvide dejar de congregarse continuamente, dejar de orar continuamente, ir a la palabra de Dios continuamente y meditar en la palabra de Dios continuamente, porque ahí está la clave para mejorar nuestro devocional con Dios. Número 2, se debe apartar tiempo para nuestro devocional, y ya lo leíamos en el pasaje del Evangelio según Marcos capítulo 1 verso 35. ¿Qué sucedió con Jesús? Él se levantó para ir a orar. Usted y yo nos debemos de levantar para dedicar un devocional con el Señor. Quizás usted no se ha levantado por Él, pero es tiempo de que se levante en oración,
en lectura de la palabra de Dios y en meditación. Pero es necesario que, si es posible, a partir de hoy o a partir de mañana, que usted se levante y empiece a hacer un devocional para el Señor. Empiece a dedicar tiempo para el Señor. Empiece a manifestar lo que Dios tiene para su vida. Número 3, se debe elegir un lugar. ¿Qué lugar usted debe escoger para tener un devocional? Esto es algo bien importante, porque nosotros debemos de apartar, así como levantarnos para dedicar un tiempo, dedicar un lugar para ese devocional, tenerlo. Quizás usted puede tener el espacio en el cuarto de su casa. Usted también puede tener este lugar acá en la iglesia. Quizás usted puede hacer un retiro espiritual en un monte, en un lugar donde se dedique para apartar tiempo a Dios. Y puede ser un lugar adecuado, pero sea donde sea el lugar, dedique un lugar y escoja un lugar para que empiece a tener un devocional con Dios. No necesariamente le estoy diciendo que vaya a subir a un monte, a una montaña, a tener un devocional con Dios, porque en el trayecto de la noche y en el silencio de la noche, Dios lo puede visitar en ese momento, cuando solamente usted dedique un pequeño lugar y una silla y usted se arrodille con un corazón contrito y humillado para decirle: Señor, aquí estoy, he dedicado tiempo y aquí estoy en este lugar. Yo te clamo, yo te pido que vengas a mí e invoque el Señor, porque Dios también tiene atributos, y uno de esos atributos es que Él es omnipresente y Él está en todo lugar. Y con esa omnipresencia también su atributo de la omnipotencia, es decir, ahí derramará todo su poder que le quiera entregar a usted. De tal forma que también, en cuarto lugar, debe de hacerse con mucha devoción. No es cuestión de que usted va a dedicar, a levantarse y dedicar tiempo y el lugar ya aclarado y específico, y va a venir con una pereza y con una pesadez, o como que nos convoquen a nosotros a un ayuno, a una oración, y nosotros solamente vamos por la obligación y el compromiso. Pero cuando usted eso lo hace con devoción, usted no escucha la ordenanza. Es cierto, nosotros escuchamos que hay un orden, que si se va a hacer ayuno, que si se va a hacer vigilia de oración, nosotros acudimos al llamado. Pero más que acudir al llamado, usted tiene que presentarse al lugar con mucha devoción, porque cuando usted se presenta con devoción, cosas grandes ocurrirán en cada corazón, en cada mente y en nuestra vida. De tal forma que cuando usted ha dedicado tiempo, se ha levantado y ha dicho: tengo tiempo, tengo rato de que ya no oro, ya no siento la presencia de Dios. Yo no sé, porque cuando yo vine al Evangelio, yo sentía que buscaba más a Dios, yo sentía que leía más la Biblia. Ahora paso más tiempo en el celular, ahora paso más tiempo en el televisor. Yo ya no oro, yo ya no medito, sé más cosas de las redes sociales que de la palabra de Dios. Yo no sé qué me está pasando, dice usted, pero hoy yo quiero decirle que esta palabra nos está diciendo que debemos devolvernos a la intimidad con Dios, debemos levantarnos, debemos reaccionar para estar y formalizar nuevamente un devocional con Dios, pero no un devocional con apariencia de que yo venga y entre a la iglesia, me postre y me arrodille y digan cuánto ora el hermano Julio, cuánto pasa postrado ahí. No hay por presunción, sino por devoción. Así que cuando nosotros vengamos a la iglesia, vengamos con una actitud devota y devoción para que el Señor nos bendiga, no por presunción, no por obligación, sino por devoción. Y cuando usted entonces viene a clamarle al Señor, usted olvida el que dirán, usted olvida el que está pasando, porque su devocional cristiano está haciendo íntimamente con Dios. ¿Cómo está cantando? ¿Cómo está adorando al Señor? Usted
aplaudía ahorita y usted está aplaudiendo. Pero hay momentos que la gente también aplaude porque el hermano de al lado está aplaudiendo. Pero cuando usted tiene devoción, usted aplaude porque le nace en el corazón, no porque el hermano de al lado está aplaudiendo, no porque el hermano de al lado dice gloria a Dios, sino que le nace por devoción, por pasión. Así que cuando usted se siente impulsado a adorar a Dios, no le dice el predicador aplauda, levante las manos, porque usted está teniendo un devocional con Dios y no necesita que usted le digan de acá arriba adore a Dios, porque usted abre su boca para adorar a Dios, porque está descubriendo que en el devocional cristiano se da cuenta que hay algo que está descendiendo, hay algo que se está derramando y hay algo, mira hermano, bien sorprendente en la palabra de Dios, que uno se encuentra algo maravilloso. Y es que hay gente que está dentro de la iglesia presumiendo, aparentando, pero realmente no están con ese devocional, porque incluso nosotros creo que todos hemos pasado por el caso que bajamos la llanta, pero lo que sucede es que Dios nos dice volvamos a un devocional cristiano. Y lo que sucede es que yo me encuentro con la palabra de que Jesús se apartaba, Jesús tenía tiempo, Jesús se levantaba, Jesús se apartaba de su rutina ministerial, Jesús se apartaba de los milagros, Jesús se apartaba de todo lo cometido en bendición para tener tiempo con su Padre. Jesús se iba al monte. Hoy qué tiempo usted y yo puedo predicar, usted puede cantar, usted puede tener privilegio, usted puede leer la Biblia, pero aparte de eso usted tiene que dedicar o tenemos que dedicar tiempo devocional íntimo con Dios, porque jamás nosotros vamos a echar fuera un demonio si no tenemos devocional con Dios. Nos van a echar fuera a nosotros, nos van a reprender los huestes de las tinieblas, vamos a salir corriendo nosotros y no que los demonios salgan corriendo. Lo sorprendente es que Jesús, cuando ya se manifestaba al pueblo, cuando iba al pueblo, Él no se postraba a orar por el enfermo, no clamaba 5 minutos, Él ya había tenido un devocional en el monte, Él ya había acudido al Padre, Él ya había visto todo lo que iba a suceder. Por eso, hermano, una cosa clave que nosotros debemos de tomar en cuenta es que cada día nosotros tenemos la misericordia de Dios, y por eso es recomendable que temprano yo le buscaré, temprano yo le alabaré, porque usted no sabe en el trayecto del día qué ataque demoníaco pueda suceder, usted no sabe qué ataque del demonio pueda tener durante el día. Por eso de madrugada nosotros debemos de buscar a Dios en un devocional, no importa cuál sea la hora, pero antes de empezar nuestro día debemos de empezar empezándolo con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre. Y por eso nosotros entonces vemos a un Jesús sube al monte de madrugada, sube al monte temprano, pero cuando ya desciende al pueblo se le presenta gente con necesidad. ¿Cuántas veces se le ha presentado a usted gente con necesidad y le dicen ora por mí, y usted no lo hace porque no se siente capaz? Necesitamos devocional y usted se siente incapaz de hacerlo. Yo recuerdo una vez a alguien se le dijo oremos por un demonio, vaya llame al hermano. Yo salí corriendo a llamarlo. ¿Y qué me dice el hermano? ¿Por qué vamos a orar? Esa muchacha está endemoniada, le digo. No, hermano, ya me voy, Dios le bendiga, buenas noches, se fue. No está teniendo devocional, porque si nosotros por mucho o poco que usted tenga devocional, usted se siente seguro en quién anda dentro de usted, amén. Y Jesús manifestaba los milagros en ordenanza. Un hombre se le presenta con lepra y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quiero, se limpia. Ve, lávate al estanque. Le metía los dedos a los oídos y falta, ábrate, ya escuchaba. Talita Cumi le ordenaba que resucitara. Creo que si la iglesia de hoy vuelve a tener un devocional
íntimo y cristiano con Dios. Y le digo un devocional cristiano porque a veces se esconde esto como en apariencia. Y si nosotros volviéramos a tener o a reconocer en qué estamos, nosotros vamos a comprender que la iglesia de Cristo tiene poder. Porque a veces cantamos, yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó, pero cuando llega la prueba el poder no está. Cuando llega la adversidad el poder se ha ido. Pero creo que si nosotros tenemos al Cristo de poder porque estamos teniendo devocional, entonces el Cristo de poder está. Y ese Cristo de poder se manifiesta en nosotros. Y si la iglesia se vuelve a tener un devocional íntimo y cristiano con el Señor, yo creo que aquí estuvieran pasando cosas diferentes. Creo que nosotros y usted y cada uno de ustedes fuera buscado por gente necesitada. Y hay gente que busca a los siervos y las siervas, para que oren por ellos, por esa enfermedad, por esa necesidad, porque comprenden y reconocen que hay un devocional, hay algo que se está manifestando. Aquel joven Esteban tenía devocional con Dios y cuando predicaba dice que el rostro como que le resplandecía. Aquellos hombres sanaban, transformaban, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hoy en día necesitamos volver a un devocional. Esto va para nosotros los que predicamos. ¿Y qué sucede? Algo bien interesante. Hermano, predique. Y si usted no está teniendo un devocional con Dios o no ha leído la palabra de Dios, ¿qué va a predicar? ¿Qué va a hablar de Dios? Ya nos dice la palabra, viva y eficaz es su palabra. Y considero que todos estamos en la responsabilidad de un llamado de hablar de la palabra de Dios, no solamente de acá arriba. Y todos estamos comisionados a pregonar el Evangelio y la buena noticia de Cristo. Sea donde sea, nosotros estamos llamados a demostrar el Evangelio, aunque sea por testimonio. Y una de las cosas y un reglamento, creo que nosotros debemos de, en una vida devocional, de tener por muy mínimo el 90% saturado de lo que nosotros hablamos, si es que vamos a hablar la palabra de Dios, el 90% que sea esencia bíblica. Porque un testimonio puede bendecir, pero la palabra es viva y eficaz. Un testimonio puede testificar lo que Dios ha hecho en una vida, pero la que bendice el espíritu del ser humano es la palabra de Dios. Ella transforma, ella cambia y ella pone todo lo malo a un lado y nos hace convertirnos en personas correctas y buscando la perfección, y nos encaja para tener a un devocional. Por eso cuando alguien tiene un devocional, si se le dice, hermano, una semana antes, hermano, el sábado le corresponde predicar, pongamos nosotros atención, porque es una responsabilidad no solamente como privilegio, sino donde nosotros vayamos a estar teniendo un devocional en oración, en palabra y meditación. Porque cuando usted incluso va a la calle a orar, va a reprender o a hablar la palabra de Dios, tiene que estar saturado con la palabra de Dios por lo muy mínimo en un 90%. Y si usted le va a hablar otra cuestión, creo que ahí puede haber irresponsabilidad, porque nosotros no estamos teniendo un devocional cristiano. De tal forma que si se recomienda que, por ejemplo, si a alguien se le dice tal día va a predicar, supongamos que se le está diciendo una semana antes, esta persona tiene que tener un devocional íntimo con Dios,
por muy mínimo la tercera parte invertida de lo que va a hablar. ¿Cómo quiere que le explique de esto de la siguiente manera? Es decir, si a usted le dijeron una semana antes le corresponde predicar y tiene tiempo para predicar en ese momento, en ese privilegio, solamente tiene media hora. ¿Qué quiere decir? Ya tiene usted una semana antes para tener un devocional, pero la tercera parte de ese devocional. Es decir, si usted va a predicar media hora, usted debe de invertir por mínimo la tercera parte. Media hora más media hora se hace en verdad 60 minutos. Creo que son como 90 minutos diarios los que usted debe de dedicar para ese privilegio, tanto como en oración, como en palabra y como en meditación. Pero a veces se nos da privilegio y nosotros solo buscamos el texto el mismo día que se nos va a dar el privilegio. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. A mí me ha pasado, porque creo que no todos estamos exentos. Y si usted no dice amén, pues déjeme decirle felicidades, gloria a Dios, porque está teniendo un buen devocional y está saturado y metiéndose con Dios. Pero creo que nosotros debemos de saturarnos más en oración, no para presumir que oramos más, no para presumir que leemos más y no para decir, mira, yo sé esto y lo otro, sino para comprender que nosotros dependemos de nuestro Dios Padre y que sin Él nada podemos hacer y que nos movemos en todo y que nada ni nada se puede mover sin Él decirnos y ordenarnos. De tal forma, mis queridos hermanos, y concluyo con esto, un lugar que busca y de una persona que dedica un lugar y busca un tiempo para un devocional con Dios, es un cristiano que va a demostrar frutos de arrepentimiento y frutos del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted empieza a tener el devocional, usted no demuestra qué es lo que es, sino que el Espíritu de Dios demuestra lo que Él ha hecho en usted. Por eso es que usted no necesita decirle a alguien, yo soy cristiano y estoy así, y yo estoy haciendo así. Porque el Espíritu de Dios da testimonio de lo que ha hecho en su vida para honra y gloria de aquel que lo redimió de todos sus pecados. Así que, esperando en cualquier momento, la puerta está abierta para que usted busque al amado y tenga un devocional íntimo con su Padre. La puerta está abierta, no hay excepción, no hay terminación. Usted dedicaba tiempo antes en oración, ahora no lo está dedicando. No hay excepción, la puerta sigue abierta. Usted puede entrar al lugar santísimo a buscar la presencia de Dios, porque hay alguien que pagó el precio y hoy nosotros somos esclavos de aquel que pagó por nosotros, y por ese precio pagado nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Hoy nosotros entonces tenemos la bendición y el regalo de la gracia, el don del Evangelio para con cada uno de nosotros. Dios está esperándole en cada momento, y usted no tenga miedo, porque cuánto ha pasado en su vida o qué ha pasado en su vida, Dios está esperándonos con brazos abiertos. Puede ser que empiece hoy mismo usted y diga luego que llegue a su hogar antes de dormir, me estoy acordando de la palabra que predicó aquel varón en la iglesia. Yo creo que es tiempo de postrar rodillas, entonces dedique tiempo a Dios, porque cuando empiece a tener ese devocional, con mucha devoción Dios nos va a bendecir. Y tal vez usted sienta el hambre y la necesidad de leer la Biblia y la palabra de Dios. Cuando llegue a su casa, léalo, porque hay algo que Dios está queriendo y Él es que le está llamando, y Dios está contigo. Dios tiene un devocional esperando para con cada uno de nosotros, un culto
personal e íntimo para cada uno de nosotros. Regálele fuertes palmas al Señor de señores. Dios me los bendiga, hermanos, y agradezco a Dios porque me ha permitido el privilegio de compartir esta pequeña porción de la palabra de Dios que le pedí al Señor me dirigiera, y es lo que sentía en mi espíritu, y espero que con la ayuda del Señor esa semilla sé que cae sobre tierra fértil y germina. Posiblemente hoy en la noche, mañana, esta semana, no sé, Dios trabaja con cada uno de nosotros conforme a Él su voluntad. Dios les bendiga y dejo aquí a quien corresponde, nuestro pastor Alfredo.